Muy buenas noches y muy bienvenidos sean nuevamente a un estudio más sobre un capítulo más del cristianismo primitivo, historia de la iglesia. Y bueno, precisamente hoy estaremos hablando sobre el cristianismo primitivo del primer y segundo siglo en cuanto a sus organizaciones, culto y costumbres. Hoy estaremos hablando sobre este tema, estaremos hablando precisamente a vuelo de pájaro. Es un tema que abarca muchísimo, es más, se podría compartir un estudio completo sobre el cristianismo primitivo. Y bueno, creo que es importante hablar de ello y en pleno siglo XXI creo que presenta un gran reto. Un gran reto porque creo que a estas alturas conocer historia primitiva es muy poco probable. Y bueno, algunos hablan o predican, yo he escuchado por muchos lados que debemos de volver a las prácticas o a la vida cristiana primitiva, y algunos otros aseguran vivir la vida de los primeros cristianos. Y bueno, definitivamente creo que en ambos lados están equivocados, porque en su gran mayoría, no digo que todos, pero sí en su gran mayoría, porque realmente no conocen la historia del cristianismo primitivo, no conocen el contexto cultural, no conocen el contexto histórico, el contexto literario. Y bueno, para poder hablar sobre historia del cristianismo uno tendría que manejar todos estos temas. Y bueno, y es precisamente de suma importancia el poder hablar de ello el día de hoy en este estudio. Vamos a hablar precisamente sobre la vida práctica, sobre los cultos y sobre la organización que tenía la iglesia en el primer y segundo siglo. En el tercer siglo ya empieza a desaparecer tristemente algunas prácticas que hasta nuestros días han sido heredadas. Pero bueno, hoy estaremos hablando precisamente sobre esas prácticas que se han quedado en el olvido y que la iglesia necesita urgentemente recuperar. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña el cristianismo primitivo? Bueno, pues hoy estaremos hablando sobre ello. Los cristianos y los primeros creyentes como tal, se les empezó a hablar en Antioquía como cristianos precisamente, y esto lo registra el libro de los Hechos capítulo 11, versículo 26, sobre el llamado a los cristianos por primera vez. O sea, quiere decir que era un grupo de creyentes antes de esa cita o antes de ese nombramiento de Antioquía. Era un grupo de creyentes. Como tal, no existía el nombre cristianismo. O sea, los primeros creyentes eran hermanos, eran creyentes, amaban al Señor, compartían, convivían, pero hasta ahí. No había un nombre oficial como tal cristianismo. Esto existe ya hasta el libro de los Hechos capítulo 11, versículo 26, en Antioquía, donde ya por primera vez se les llama cristianismo y oficialmente la iglesia se vuelve cristiana en cuanto a nombramiento, ¿no? Pero esto lo vemos ahí. ¿Por qué se les llama cristianos? Bueno, porque precisamente imitaban a Jesucristo, imitaban los pasos de Jesucristo, y los apóstoles principalmente imitaban a su Señor, y es por eso que ahí viene el nombre de cristianismo, ¿no? Aquellos que imitaban al Señor Jesús. Y bueno, creo que es un gran reto hoy en día llamarse cristiano, pues supone que deberíamos de imitar al Maestro. Bueno, vamos a entrar en materia ya, porque bueno, como les dije, es un tema muy extenso y que bueno, estaremos hablando a vuelo de pájaro para poder entender el contexto del cristianismo primitivo. Lo primero que tendríamos que hablar es sobre su organización, cómo se organizaba la iglesia primitiva, cómo se organizaba el cristianismo en los primeros 2 siglos. Bueno, en primer lugar, la organización estaba establecida en cuanto los obispos o ancianos eran elegidos por el voto de los que conformaban la iglesia. Esto era, en esencia, la vida organizada de los cristianos en cuanto a elegir diáconos, en cuanto a elegir ancianos, obispos o presbiterios. Cuando hablamos sobre ancianos, presbiterios u obispo, del griego podemos traducirlo de la misma manera, ¿no? Podemos encontrar en los escritos de Pablo la palabra anciano y la palabra obispo, y él se refiere precisamente a los personajes, o presbiterio, previs del griego, y precisamente se refiere al mismo cargo, al mismo nivel de autoridad que podría tener algún hombre en la iglesia, obispo, presbiterio o pastor o anciano, precisamente tenían el mismo cargo y las mismas responsabilidades. Y bueno, estos eran elegidos por la iglesia. Esto no era un asunto que lo eligiera alguna autoridad por conveniencia, porque le caía bien o porque era algún familiar, era un negocio familiar o algo así, como hoy en día se pasa muchísimo. No, esto era un asunto de que la iglesia elegía a los obispos y a los ancianos. Bueno, hoy en día no podíamos aplicarlo de la misma manera. Les voy a decir por qué, igual es sincero y es una triste realidad. La iglesia primitiva estaba conformada por hombres y mujeres realmente que eran cristianos verdaderos.
¿Por qué? Porque en ese tiempo, hace llamar cristiano, como lo hemos visto en el capítulo anterior, era un tiempo de persecución, era un tiempo que tú tenías que definir tu vida entre la vida y la muerte, y ser cristiano o ser pagano. Era una vida definitiva. Ahí no había un asunto como a medias, como en algunos casos sí los hubo, que tristemente fueron abominados por Dios, y eso lo vamos a ver al final de este capítulo. Sino que eran cristianos realmente que amaban al Señor. Hoy en día yo no estaría de acuerdo, y quizás por eso muchos pastores hacen esto, que la iglesia elija quizás a su representante, porque pues desgraciadamente hay muchas personas que están dentro de la iglesia que no son cristianas, que no han nacido de nuevo, y que bueno, tristemente, como dijo el querido Tozer, que aún la gente que dirige muchas iglesias y que no están ni siquiera en los tiempos de oración, y que tristemente dirigen las iglesias y que no están en los tiempos de oración, son los que toman las decisiones. Es una tristeza, ¿no? Cuanto más aquellas personas que son los congregantes, nada más. Entonces, es una realidad que podemos ver hoy en día en muchas iglesias, que la mayoría de los que están, o la mayoría de los que llegan a visitar las iglesias, no han nacido de nuevo. Y es por eso que yo en esa parte tampoco no estoy de acuerdo que la iglesia hoy en día tome, en general, yo diría la iglesia en general tome una decisión de ese tipo, pero sí estoy de acuerdo que los ancianos, los líderes y la gente madura de la congregación tomará esta decisión. Bíblicamente esto es correcto, históricamente esto es correcto. Entonces, esto era lo que hacía la iglesia primitiva, que bueno, ellos tomaban el voto para designar el anciano, y bueno, se acudía al voto de los hermanos. Los cargos de pastor o diácono no revestían ningún carácter clerical. O sea, no tenía, como decía en principio, un asunto de dedo, un asunto por conveniencia, eran puestos o alguno de ese tipo. No, era por un asunto de la iglesia. La constitución de la iglesia copta dice, esto es un texto muy antiguo, la constitución de las iglesias coptas dice esto, y es un documento muy antiguo. Dice así: que el obispo sea nombrado después de haber sido elegido por todo el pueblo y hallado irreprochable. Esto era una práctica muy antigua, como les acabo de decir, y históricamente se encuentra este documento de las iglesias coptas. Dicen que, bueno, el obispo, el pastor, el presbiterio, el anciano tendría que ser nombrado después de haber sido elegido por todo el pueblo, o sea, por toda la iglesia, y principalmente hallarse irreprochable, como dice el apóstol Pablo en su carta Pastorales, ¿no? Y en la carta a Tito también. Bueno, y quisiera hablar acerca precisamente de otro tema en cuanto a la organización que va de la mano, y esto es muy interesante, muy interesante, porque es una práctica que en la mayoría de las iglesias no se lleva a cargo. En algunas sí he escuchado, pero son muy pocas, y es un asunto bíblico. La igualdad de pastores era absoluta. O sea, la igualdad de pastores era absoluta. Los términos de obispo, presbiterio, como lo decía, anciano, se daban precisamente a la misma persona, y se les daba el mismo cargo. Esto aparece en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 17 y 28. Habían varios ancianos y obispos en la misma congregación, en una sola congregación. Y esto dice Filipenses capítulo 1, versículo 1, esto yo sí lo quiero leer, porque había muchos ancianos en una misma congregación, no había un solo pastor, no había un solo líder, no había un solo dirigente, eran varios los que componían las iglesias. Entonces, esto precisamente, esto es bíblico, habla sobre ello. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y ancianos, que están en Filipo, con los obispos y ancianos. No solo un obispo para una sola iglesia, mucho menos para muchas iglesias. Esto se desconocía, o esta regla o este tipo de prácticas se desconocía en el primer y segundo siglo, que un pastor dirigiera solamente una iglesia. O en el caso como hoy en día se le llama coberturas, ¿no? Un pastor que cubra muchas iglesias. Esto es una práctica que la iglesia primitiva no conocía, se desconocía. Esto ya empieza a entrar en el tercer siglo. Esto ya empieza a entrar un poco tardío, y en la época de la patrística entra esto, donde ya un pastor dirigía una iglesia o dos, eran ya pocos ancianos, o un solo anciano en una iglesia.
Y bueno, lo de la cobertura ya empieza a entrar siglos después. Pero esto de que varios pastores o varios cristianos estuvieran en una sola iglesia, esto es desde la época de Pablo, del cristianismo primitivo, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo lo que hacía en muchos casos, en la mayoría de los casos, constituía iglesias y levantaba a muchos ancianos. De hecho, ustedes pueden ver en sus cartas a los ancianos que él establecía en una sola iglesia. O sea, no en varias, en una sola iglesia establecía a varios ancianos y así hacía con muchas iglesias. Y esto es una práctica que siguió hasta el segundo siglo, donde ya en el tercer siglo ya se empieza a perder un poco estas prácticas, ¿no? Bueno, diáconos y diaconisas. Los diáconos y diaconisas entraban después de los cargos o de la vida de orden en cuanto establecían los ancianos y obispos. Bueno, después seguían los diáconos o las diaconisas. Ocupaban el tercer lugar entre los siervos de la congregación. Los diáconos hoy en día, o los sugieres como le llaman hoy, bueno, tenían un cargo totalmente distinto a lo que hoy en día se puede pensar, ¿no? Un diácono en aquella época es totalmente distinto a lo que hoy se piensa en muchas iglesias o lo que hoy se practica en muchas iglesias. Por ejemplo, ellos ocupaban su ministerio principal, consistía en velar por las necesidades materiales de la iglesia, no solo en los gastos que ocasionalmente ocasionaban sus instituciones y obreros, sino también atender a los ancianos de edad avanzada, las viudas, huérfanos y todos los hermanos imposibilitados para el trabajo. Ellos se dedicaban a la administración en cuanto a los bienes materiales para poder suplir las necesidades de los ancianos, de las viudas, de los huérfanos, de los hermanos que estaban imposibilitados en trabajar. Esos hermanos que estaban imposibilitados de trabajar posiblemente venían de la esclavitud, venían de mucho maltrato, o habían sufrido una persecución, algún grave accidente, y bueno, estaban imposibilitados de poder seguir en el trabajo y eran mantenidos, sustentados por la misma iglesia. Esto nos da luz el libro de los Hechos, que bueno, ellos vendían todo lo que tenían y lo tenían a los pies de los apóstoles y lo repartían conforme a las necesidades. Esto nos da luz a que la iglesia primitiva siguió estas prácticas hasta el primer y segundo siglo, y bueno, con esta economía se sustentaba a todas estas personas. Aparte que, bueno, y esto lo administraban los diáconos y hacían esta labor los diáconos, además que visitaban a los enfermos, en los cultos eran los que partían el pan y el vino en la comunión, asistían a los hombres, esto en el caso de los diáconos que eran varones, asistían a los siervos en el acto del bautismo, ¿no? Y esto era lo que hacían los diáconos. Esta era su labor, una labor muy completa, una labor casi pastoral, podría yo decirlo así. Era un ministerio muy completo y bueno, y era un ministerio que no solamente era exclusivo para los hombres, sino también para las mujeres, que estaré hablando posteriormente sobre ello. Pero bueno, esto era un asunto que practicaban los diáconos, ¿no? Era una responsabilidad muy grande. Bueno, estamos años luz a lo que hoy un diácono es, ¿no? Y es algo que bíblicamente se tendría que hacer así, un diácono. Y es por eso que ustedes ven el libro de los Hechos, el primer capítulos, que escogían diáconos, y bueno, entre los diáconos ustedes se dan cuenta de los requisitos que reunían, era un requisito sumamente grande, porque la labor que tendrían que hacer era sumamente grande, ¿no? Hoy en día, bueno, nos tomamos de lo que quizás podamos pensar que es de lo mejor, pero es que no tendría que ser así. Bíblicamente tendríamos que tomar de lo que es característicamente de lo mejor, de lo más sano, y bueno, uno de los mejores requisitos para ser un diácono, ¿no? Y entonces, bueno, bíblicamente esto tendría que ser así. Muchos hablan sobre que vive la vida práctica del cristianismo primitivo. Yo he escuchado, le digo, muchos mensajes por muchos lados, por muchas iglesias, y bueno, están muy lejos de conocer estas verdades, y es algo que tenemos que recuperar urgentemente como iglesia. Bueno, y esto lo hacían los diáconos con el fin de que los ministros, como habla también el libro de los Hechos, se dedicaran los ancianos a la oración y la predicación de la palabra. Todas estas ocupaciones o estas responsabilidades las tomaban los diáconos precisamente para que los ancianos tuviesen más tiempo para ejercer la oración y la predicación, ¿no? Y esto lo hacían con este fin de apoyar muy fuertemente a los ancianos, a los obispos, a los presbiterios, a los nuevos pastores, a poder ejercer un ministerio más libre, porque tenían una ayuda muy fuerte por parte de los diáconos. Otro de los ministerios, podemos así decirlo, o de los hombres o mujeres que participaban dentro del culto y los que organizaban y los que dirigían, eran los lectores, ¿no? Los lectores, bueno,
eran personas que leían los textos en esa época. Debemos recordar que en aquellos tiempos los libros eran muy escasos, no como hoy en día que hay en abundancia. Bueno, aquellos tiempos eran muy escasos y bueno, por lo tanto eran muy pocos, eran muy contados los que sabían leer, ¿no? Y bueno, los lectores precisamente se dedicaban a leerles a los nuevos creyentes los textos sagrados. Entonces los lectores eran gente que elegían dentro del cristianismo que pudiesen leer, y eran muy pocos que pudiesen, era un privilegio en esa época poder saber leer. Y bueno, ellos leían los textos a las personas nuevas, y no solamente a las personas nuevas, sino en el culto que ellos dirigían el texto, ¿no? O los que pudiesen leer dirigían los textos. Y bueno, las ancianas también eran parte fundamental de la iglesia. Ellas se ocupaban en guiar y exhortar a los jóvenes con sus consejos y en su vida práctica. Esto también el apóstol Pablo lo instituye, precisamente que las ancianas tenían que dirigir a las más jóvenes y tenían que exhortarles. Bueno, esto fue una práctica que se siguió hasta el segundo siglo. Parte ya del tercer siglo, y totalmente en el tercer siglo se pierden algunas prácticas ya, y precisamente entre ellas se pierde esto, que las ancianas ocuparan un lugar importante dentro de la iglesia para exhortar. Y bueno, no era cualquier anciana, era una anciana que había dedicado su vida al ministerio, era una anciana que había dedicado su vida a la obra, al templo, a los hermanos, a asistir a precisamente a las personas que tuviesen alguna necesidad. Y bueno, hubiera sido una persona ejemplar durante su vida para poder llegar a ocupar un puesto de este tipo, ¿no? Y ellas eran las consejeras oficiales, y que de esta manera, de las jovencitas, de las nuevas creyentes o de las que estaban estableciendo una vida ya más madura. Bueno, ellas se ocupaban de guiarlas en esta parte. Y bueno, esto era en cuanto a los que ocupaban un lugar o cierta organización dentro del culto. Y bueno, una de las últimas formas de organización de la iglesia era que en la mesa de la comunión los fieles depositaban sus donativos según el Señor los hubiese prosperado. En la mesa de la comunión, o sea, en la mesa donde partían el pan y el vino, que estaremos hablando en unos cuantos minutos, ahí mismo depositaban sus donativos, y esto era conforme según el Señor los hubiese prosperado en sus días. Y esto precisamente lo administraban los diáconos. Los diáconos administraban la economía, como vimos anteriormente. Bueno, consagraban dichas ofrendas, oraban por las ofrendas para alimentar precisamente, y esto lo ocupaban y lo administraban para alimentar a los esclavos viejos, para socorrer a los náufragos o a los desterrados en las minas o en las islas lejanas, para alimentar a los pobres, a los huérfanos también, ¿no? Y este dinero que repartía la iglesia en esa época, bueno, era para sustentar todas estas necesidades, ¿no? Para los esclavos viejos, ancianos, para los pobres, para los huérfanos, para las personas que estaban en naufragio o que habían sido desterrados de las minas. Bueno, si vemos el contexto cultural, precisamente todo este tipo de gente existía en la época del cristianismo primitivo, y bueno, se les asistía de esta manera. Hoy en día administrar los gastos, sé que el tiempo que estamos viviendo en el siglo XXI ha cambiado muchísimo. Voy a hablar solamente de un tema. Dentro de las iglesias hay muchísimos gastos, porque hay templos que tienen que sustentar muchos gastos administrativos. Y bueno, ya ha cambiado un poco el asunto en cuanto a administrar los gastos, pero esto no nos exenta que tenemos que ayudar a las personas que la iglesia en un principio ayudaba, ¿no? Esto era una práctica sumamente importante, y bueno, que se fue perdiendo. La iglesia tradicional, lo voy a decir así abiertamente, algunos quizás me puedan juzgar, pero algo que yo le aplaudo a la iglesia tradicional es que adoptó cosas muy buenas, que no dejó de hacer. Por ejemplo, en cuanto a los huérfanos, y esto es bíblico. La Biblia habla en los apóstoles, en el caso de Santiago, precisamente sobre sustentar a los huérfanos y a las viudas, ¿no? Y bueno, la iglesia tradicional adoptó los orfanatorios, ¿no? Y bueno, son instituciones que siguen hoy en día funcionando. Yo, por ejemplo, hablaba con una persona que trabaja en un orfanatorio y le envié por ahí algunos libros que me encargó. Y bueno, la vida en los orfanatorios no es nada fácil, sustentarla, y bueno, son muchísimos gastos y es mucho amor.
hacia los pequeños, ¿no? Y entre esas cosas puedo aplaudir cosas muy buenas que ellos han adoptado. Bueno, y entonces, ¿dónde ha quedado el cristianismo, no? ¿Dónde ha quedado la iglesia que ha conocido la verdad? ¿Dónde hemos quedado nosotros que hemos conocido al Señor, no? Y esto es una práctica que no se debió de haber dejado. Esto es algo que no se tuvo que haber abandonado. Y aparte que era algo bíblico y instituido por los apóstoles, y algo que realmente practicaba la iglesia cristiana primitiva. Bueno, esto nos da luz que es algo que la iglesia debe de practicar, ¿no? Y bueno, creo que estamos muy lejos sobre esto y es importante recuperar toda esta verdad. Yo les dije en la introducción que precisamente íbamos a estar hablando sobre cosas que la iglesia ha dejado de hacer y que urgentemente necesitamos recuperar. Bueno, esto es una de estas cosas. Y bueno, esto es en cuanto a la organización de la iglesia cristiana. Y vamos a hablar ahora sobre el culto cristiano. ¿Cómo eran los cultos en esa época? ¿Cómo eran los cultos de los hermanos en el primer siglo principalmente? Creo que no estamos lejos de ello. Es algo muy parecido a lo que se hace hoy en día en la mayoría de las iglesias conservadoras. Y bueno, vamos a hablar sobre ello. Lo primero que ellos hacían era que la cena del Señor era el centro del culto cristiano. O sea, la cena del Señor conmemorar la muerte y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario era el tema principal de esa reunión. Esto nos da luz que, bueno, ellos se reunían, como dice el libro de los Hechos capítulo 2, versículo 26, que se reunían todos los días en el templo, ¿no? Quiero pensar, y esto, bueno, siguiendo el pensamiento del libro de los Hechos, que se participaba de la cena del Señor todos los días, que todos los días compartían la cena del Señor. Ahora, el apóstol Pablo dijo algo interesante a los corintios, ¿no? Que hiciéramos esto las veces que quisiésemos, ¿no? Y esto precisamente las iglesias lo han interpretado de la manera más sana, porque algunos lo hacen cada semana, algunos en cada mes, o algunos cada año, ¿no? Bueno, no sé si cada año sea sano, recordar el sacrificio de Jesús, pero bueno, la iglesia primitiva, el primer siglo, lo hacía a diario, porque se reunían en el templo, bueno, cuando tenían oportunidad de reunirse en el templo, después estaremos hablando sobre las persecuciones, pero cuando se reunían en el templo, lo compartían diariamente. Y bueno, esto era un trabajo que los diáconos hacían en su función, cuando lo vimos hace unos minutos, era parte de las funciones de los diáconos. Y bueno, ese era el centro de la reunión, celebrar y bueno, conmemorar el sacrificio de Cristo en el templo. Y bueno, algo muy, muy peculiar era que antes de participar o repartir el pan y el vino, todos los hermanos se daban el beso de la paz, lo que el apóstol Pablo habla del ósculo santo. Se llama históricamente en el cristianismo primitivo el beso de la paz. Los hombres le daban un beso al hermano, a su mismo sexo en la mejilla, y las mujeres con las mujeres igual se daban el beso de la paz. Esto el apóstol Pablo lo llama desen el ósculo santo, no un beso santo, un beso con mucho respeto. Pero bueno, aquí el dato curioso es que se daban los besos entre el mismo sexo en la mejilla, ¿no? Y bueno, yo no sé, pero es algo que tristemente hoy en día no se practica en cuanto con respeto hacia los varones. Y bueno, yo les voy a decir mi experiencia personal. Si yo en mi vida le he dado algún beso a algún varón en la mejilla, han sido muy pocas veces y muy contado. Y cuando lo he hecho con mucho amor y con mucho respeto, y porque el Señor me ha hecho sentir ese abrazo fraternal y ese beso de paz, como decía la iglesia primitiva, o el ósculo santo, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Y bueno, esto lo hacían con mucho respeto hacia los hermanos y después ya participaban de la paz, de la cena. ¿Por qué lo hacían? Bueno, precisamente el contexto nos da un poco de luz a que lo hacían precisamente de que debe haber paz y reconciliación entre los hermanos si hubiese alguno peleado o si hubiese alguna falta. Bueno, en esa época se daban el beso de paz precisamente para decir abiertamente que estaban en paz, ¿no? Y bueno, hoy en día creo que los casos de reconciliación son más graves y ¿por qué reconciliarse? Bueno, son muchas cuestiones que bueno, yo creo que tendremos que revisar mucho esto seriamente porque creo que es muy importante recordar el sacrificio de Cristo. Yo esto lo he dicho muchas veces, para mí de los actos más sublimes, de los actos más reverentes que merecen muchísima honra precisamente es recordar la cena del Señor.
Recordar el sacrificio de Cristo, recordar el sacrificio en la cruz, su sangre derramada, para mí es de los actos más sublimes que pueden existir y se merece todo el respeto. Para mí siempre han sido de los actos más sublimes que he podido participar en cuanto a los cultos cristianos. Entonces, creo que es algo que como cristianos debemos de recuperar, el enfoque bíblico, el enfoque histórico en cuanto a esta práctica, ¿no? Tenemos que hacerlo con mucha reverencia y con un amor y con un corazón transparente delante del Señor y hacia los hermanos. Bueno, esto era en cuanto el culto cristiano, el principal motivo de sus reuniones. Bueno, todos tomaban libremente parte en el culto. Esto era parte del culto, que todos tomaban libremente parte del culto. No había un programa como hoy en día existe en las iglesias. Bueno, gracias a Dios que existen programas porque esto nos da un orden. Pero bueno, la iglesia era naciente, la iglesia estaba naciendo y bueno, eran nuevos en organizar un culto. Y bueno, todos los hermanos que se sentían entusiastas, pero en general impulsados por el Espíritu Santo, tomaban parte del culto. Ya sea dirigiendo alguna palabra de inicio, alguna palabra que el Señor les hacía sentir, o alguna profecía, pudiésemos pensar, oraban, también tomaban el tiempo de oración, o indicaban algún salmo, o algún himno, ¿no? Bueno, si ustedes piensan que solamente en el primer siglo se cantaban salmos, bueno, tengo noticias, se cantaban himnos, y bueno, a continuación estará hablando sobre los dos himnos más antiguos registrados en la época del cristianismo primitivo. Los ancianos cuidaban el orden y las prácticas que se llevaban a cabo. Esto era la labor de los ancianos en las iglesias, que bueno, cuidaban el orden, que todos hicieran el orden decentemente, como el apóstol Pablo ya había dicho anteriormente. Los ancianos hacían el cuidado de todo ello. Y bueno, la lectura de la escritura era una parte importante del culto. De leer la escritura era una parte muy fundamental del servicio o del culto. Como no existía, y esto es muy importante saberlo, como no existía la división de capítulos ni versículos, como hoy en día tenemos en nuestra Biblia, hoy ustedes abren su Biblia, tienen una Biblia con 66 libros, con miles de capítulos, con miles de versículos, y encuentran Biblias con marcadas con nombres de Cristo, con referencias, con concordancia, con comentarios traducidas a diferentes idiomas, en diferentes lenguas. Leer la Biblia hoy en día es muy fácil. Yo no sé por qué a muchos se les es difícil, pero hoy en día lo tenemos súper fácil todo. Leer la Biblia es muy fácil y la iglesia primitiva tuvo que batallar con esto, que no había división en los textos que tenían hasta esa época. Bueno, estaban completos, no había división ni de capítulos, no había división de versículos, no estaban en orden. Bueno, tenían que, bueno, ordenar todo esto, y bueno, como no existía este orden, a menudo los libros se leían enteros en una sola reunión, y más cuando se trataba de una epístola corta. Bueno, leían un libro completo, algún evangelio, algún profeta, alguna epístola de San Pablo la tenían que leer completa. Como no había división, la leían completa, ¿no? Y bueno, y algo interesante aquí es que como todavía no existía el canon bíblico, bueno, estaré hablando en algunos capítulos posteriores acerca del canon y sobre el primer concilio, porque el concilio que existe en el libro de los Hechos como tal no es un concilio. La traducción está mal, porque un concilio en general, es así que consiste en un concilio en general, se reunían gente pensadora de diferentes religiones. Esto era un concilio. Para hacer un concilio se tendrían que reunir en su mayoría gente de otras religiones, ¿no? En el caso de los apóstoles, no había nada de otras religiones, eran solamente los apóstoles de Jesucristo. La traducción está mal, no fue un concilio. Bueno, estaremos hablando sobre el primer concilio, precisamente donde entra el canon bíblico. Y bueno, como en la época de la iglesia primitiva, en el primer siglo, no existía el canon bíblico, los creyentes primitivos tomaban escritos no solamente de los profetas y de los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento, sino que tomaban textos en su mayoría de los padres apostólicos, que estaré hablando en la próxima clase acerca de los padres apostólicos. Bueno, ellos tomaban textos, por ejemplo, como la Didache o el Pastor de Hermas, la Epístola de Bernabé, y entre otros textos. Algunos, estos textos no los quiero tocar, quiero hacer una división, y entre otros textos que eran apócrifos, que también la iglesia primitiva, como eran tantos textos,
tomaba como lectura. Después de algunos siglos, bueno, ya entra oficialmente el canon y bueno, muchos libros quedan fuera y la mayoría fueron apócrifos, la mayoría no todos, pero fueron apócrifos. Pero bueno, en el cristianismo primitivo se tomaban todos estos textos, como todavía no había una regla oficial de que libros inspirados eran por Dios en cuanto contenido. Bueno, y esto se hablaron sobre en el siguiente capítulo precisamente, que bueno, yo en lo personal tengo la idea y creo, porque esto lo he leído muchas veces, y he leído los textos con la mejor traducción que existen. Algunos textos que no entraron dentro del canon bíblico tuvieron que estar dentro del canon bíblico. Bueno, hoy nos han llegado a 66 y creo que con eso nos basta para poder entender la vida cristiana, ¿no? Nos basta y nos sobra. Pero bueno, yo en lo personal creo que algunos más tuvieron que haber entrado. Pero bueno, fue decisión de los que hicieron el canon. Y bueno, ellos leían textos que no solamente tenemos hoy en día en la Biblia, en el libro, sino leían algunos otros textos, los hermanos del primer siglo. Bueno, después seguía la predicación y se desarrollaba precisamente la porción leída. Aquellos que leían la porción de la Biblia, bueno, después el anciano, el obispo, o el que dijera la predicación o la homilia, era de lo que se había leído, de los textos, ¿no? Y bueno, de ahí desarrollaba su enseñanza. Y bueno, en los tiempos de persecución, las predicaciones se empleaban o se enfocaban precisamente para dar ánimos a los hermanos. Debo recordar que ya la persecución empezó a entrar en el primer siglo. Yo les dije en la introducción que los primeros 4 siglos hay un lazo muy fuerte que no se puede romper y no puedo desunirlos, y por lo tanto no puedo empezar a hablar de persecución sin primero hablar de la iglesia primitiva y de los padres apostólicos y padres apologistas griegos. Posteriormente estaré hablando sobre las persecuciones, pero no puedo hablar del tema al mismo tiempo, puesto que se podría uno confundir un poco más o la información no sería más completa. Así que por eso decidí hacerlo así, primero hablar sobre la vida cristiana y posteriormente hablar sobre las persecuciones. Pero bueno, en esa época ya del cristianismo primitivo existían las persecuciones y bueno, la mayoría de las predicaciones en esas épocas, cuando ya existía la persecución, bueno, se enfocaba precisamente a dar ánimo a los hermanos a fin de que a la hora de la prueba se hallesen fuerte. Se les exhortaba en las predicaciones, imagínense, las predicaciones de los ancianos de esa época, de los obispos, de los presbiterios, se les exhortaba a imitar las virtudes de los que habían sido fieles hasta la muerte, el martirio. Imagínense, eso eran los mensajes. Yo pudiese pensar en los mensajes de esa época, no los mensajes que en la mayoría de días se nos predica. Sé que el contexto cultural que vivimos es un contexto totalmente tranquilo, muy like a la época de la iglesia primitiva, pero bueno, esto no quiere decir que el mensaje tendría que haber cambiado, ¿no? Y esto está hablando sobre algunas herejías y movimientos que se levantaron en la época del cristianismo primitivo, que algunos mensajes precisamente llevaron a esto, a llevar un mensaje que hoy en pleno siglo XXI se sigue predicando, ¿no? Pensamos que cosas que se predican hoy en día son nuevas, pero son tan viejas como el mismo cristianismo primitivo. Pero bueno, creo que el mensaje central de los hombres conservadores de la iglesia que había nacido verdaderamente no era cualquier tipo de mensaje, sino que cuando había persecución no los animaban a huir o a esconderse. Bueno, era naturalmente que se escondiesen, pero no les animaban a esto, a que se escondiesen por vida o que fuesen cobardes, sino que precisamente les exhortaban a recobrar ánimos y a imitar la fe de aquellos hombres que habían sido martirizados. Si se hallasen o los encontrasen, pudiesen sufrir martirio con todo gozo y por el amor al Señor. En eso se centraba el mensaje de aquellos hombres ancianos que, bueno, dirigían el culto del cristianismo de aquella época, ¿no? Y aparte, bueno, tenían también, y esto es muy importante e interesante, también tenían tiempos de enseñanza. Tiempos de enseñanza, y bueno, que hoy en día creo que es muy importante, y es por esta razón que yo lo hago también. Puede enseñar a ustedes, enseñar a la iglesia. Se les enseñaba de apologética, a los cristianos del primer y segundo siglo. Y bueno, a eso se le llamaba mensajes apologéticos. Y bueno, ¿por qué se enseñaba apología precisamente? Si les pudiera enseñar algún otro tema. Bueno, ya hemos visto en el contexto cultural, si no lo han visto, pueden ver el capítulo anterior o el capítulo, dos capítulos atrás también, perdón, pueden ver el contexto cultural del paganismo y la filosofía griega. Y bueno, precisamente con esta época había mucho auge todavía
se les enseñaba precisamente apología. Y aquellas enseñanzas se les instruía para defender su fe ante el paganismo, se les instruía que tenían que defender su fe con argumentos bíblicos e históricos acerca de su fe naciente, de su fe en el cristianismo, en contra del paganismo, ¿no? Y esto eran las enseñanzas que se les daba a los primeros cristianos, aprender apología. Hoy en día creo que hay muchísimas cosas por qué aprender y por qué saber para enfrentar un mundo no solamente de paganismo, sino de una ideología diversa tremendamente. Y bueno, creo que las enseñanzas son muy buenas y hace mucha falta dentro de las iglesias. Así que bueno, esta era una práctica que el cristianismo primitivo hacía. El canto, bueno, esta era otra parte del culto. El canto era parte importante también del culto. Bueno, habían hermanos que tomaban el control de alabanza como tal. No habían instrumentos en esa época. Y bueno, por lo tanto se cantaban salmos e himnos. No, bueno, hay registro de 2 himnos y bueno, son de los más antiguos. Y se los quiero leer textualmente, bueno, porque son himnos muy antiguos, los más antiguos que se puede registrar. Y bueno, uno de ellos dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Te alabamos, te damos gracias, porque grande es tu gloria, oh Señor, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, escucha nuestra oración, tú que estás sentado a la diestra del Padre, porque solo tú eres santo, único Señor, oh Jesucristo, a la gloria de Dios el Padre. Este es uno de los himnos más antiguos que hay registro. Y bueno, hay otro himno de la noche que también está registrado, que dice así: hijos, cantad al Señor, cantad al nombre del Señor, te alabamos, te celebramos, te bendecimos, porque grande es tu gloria. Oh Señor, Rey nuestro, Padre de Cristo, Cordero sin defecto, que quitas el pecado del mundo. Eres digno de alabanza, eres digno de ser aclamado, eres digno de gloria, Dios y Padre, por tu Hijo en el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Estos son los 2 himnos más antiguos registrados. Y bueno, los himnos fue una práctica que se siguió hasta el siglo XIX. Bueno, gracias a Dios que se siguieron estas prácticas. Hasta el siglo XXI creo que somos muy pocos los que todavía seguimos con algunos himnos. Bueno, yo en casa tengo algunos himnarios antiguos y que bueno, me deleito leerlos juntamente con la Biblia. Pero bueno, en la iglesia en general ya ha adoptado los instrumentos. Gracias a Dios ha habido muchos avances en la iglesia. Estoy hablando ya en capítulos muy posteriores de los avances que ha tenido la iglesia y bueno, se han ocupado para el bien del ministerio. Pero esto se hacía en la iglesia primera, en el primer y segundo siglo, cantar salmos e himnos en la congregación. Y bueno, la oración también era parte esencial del culto. Y bueno, el tipo de oración sí quizás podría variar en muchas maneras a las oraciones de hoy en día en los cultos de las iglesias. En cuanto a la esencia, no quiero decir que las oraciones sean malas hoy en las iglesias, no. Gracias a Dios por los cultos de oración, por las oraciones organizadas o petición o unirse en oración por una misma petición. Bueno, esto es hermoso. Pero bueno, la oración en aquella época no es como quizás pudiésemos pensar, sino que era el lenguaje de la oración era austera, evitando toda retórica e innecesaria. O sea, era muy sencilla, su lenguaje de oración era muy sencilla, sin adornos, sin hablar demasiado, sino era una oración realmente austera, sencilla. Con eso no quiero decir que eran hombres que oraran muy poco o que sus oraciones fueran realmente sin fe, no, eran todo lo contrario. Pero bueno, se basaban sobre la sencillez y evitaban toda la retórica griega y la retórica de la cultura romana. Bueno, evitando todo ese adorno que tenían ellos, y ellos lo hacían con mucha sencillez, la iglesia cristiana, en sus tiempos de oración. Sus oraciones estaban llenas del lenguaje de las escrituras, especialmente de los salmos y profetas. Ellos cuando oraban citaban a todos los profetas, citaban los salmos porque conocían las escrituras de memoria. Basta saber lo que leíamos hace unos minutos, que bueno, en las congregaciones se leía textos completos, libros completos. Y aparte, bueno, en sus hogares se tendría que leer igual libros completos. Y se les enseñaba estas verdades y por lo tanto tenían la Biblia metida en la mente y en el corazón y la citaban en la hora de su oración. ¿No? Hoy en día cuando oramos tristemente nos podemos recordar algún versículo y bueno, creo que ellos lo hacían precisamente, su lenguaje estaba lleno de las escrituras, ¿no? Y esto es lo que sus oraciones
hacía distinta a muchas oraciones de hoy en día. Las oraciones no eran largas, evitando toda repetición. O sea, ellos no repetían lo mismo en sus vidas de oración, sino que sus oraciones eran sencillas, eran cortas, pero con mucha devoción, con mucho lenguaje bíblico, con un conocimiento amplio de la Biblia. Y bueno, esto era el tiempo de oración en las iglesias. Así se oraba dentro de las iglesias de la iglesia primitiva. Y bueno, con esto cerramos el segundo punto en cuanto los cultos de la iglesia. Así eran los cultos en la iglesia, así eran los cultos en la congregación. Y bueno, vamos a pasar ahora a las costumbres cristianas. ¿Cómo eran las costumbres prácticas, la vida práctica de un cristiano de esta época? Y es muy interesante. El primer lugar que yo quisiera mencionar en cuanto a las costumbres, que el trato hacia la mujer era muy distinto a la de la época que vivía la iglesia enfrente del paganismo. Invito a ver nuevamente los capítulos anteriores de nuestra serie y ustedes ahí verán el trato que se le daba a las mujeres griegas y romanas. Bueno, en el caso de los cristianos, bueno, el cristianismo primitivo elevó el carácter y dignidad de la mujer, los elevó por encima de las naciones paganas. Y por ejemplo, en las asambleas, en las reuniones cristianas, las mujeres se sentaban al lado de su esposo y participaban en la misma mesa del pan de la comunión, de la mesa de la conmemoración. Participaban de igual manera a la par que los hombres. No había distinción, no había como separación en esta parte de participar de la cena del Señor. Y bueno, tenían un carácter y una dignidad muy elevada de la mujer en el cristianismo primitivo. O sea, la mujer tomaba parte activa en la iglesia. O sea, la iglesia tenía en el servicio a muchísimas mujeres. Es más, si ustedes recuerdan el apóstol Pablo, si leen ustedes sus cartas, ustedes van a encontrar que las mujeres eran muchísimas las que trabajaban con Pablo. Es más, se han encontrado arqueológicamente túnicas de mujeres por igual o hasta más de hombres, hablando precisamente de túnicas cristianas, ¿no? Y arqueológicamente esto nos da prueba de que había muchísimas mujeres en el servicio al Señor. Por ejemplo, Pablo habla en Romanos capítulo 16, versículo 1, precisamente sobre el trabajo de las mujeres, y precisamente refiriéndose a una diaconisa. Y ya vimos anteriormente que era el trabajo de una diácona. Ahora, comiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. O sea, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa. Y bueno, ustedes ya saben lo que es el trabajo de una diaconisa. Y bueno, aparte de Febe, había muchas más hermanas que apoyaban en el servicio a la iglesia. Porque bueno, tenían una dignidad y tenían algo importante, tenían un lugar muy importante dentro de la iglesia primitiva. Bueno, las mujeres también tenían el privilegio de que se casaran a una edad adulta, algo que no disfrutaban las mujeres romanas y griegas. Eso también lo pueden ver en nuestro capítulo anterior para que ustedes puedan entender el contexto de lo que estoy hablando. Bueno, les invito a ver esos capítulos. Bueno, las mujeres se casaban a una edad adulta y bueno, eso era un privilegio que no cualquier mujer pudiese tener en esa época, solamente las mujeres cristianas. Las esposas, y esto lo entendían porque fueron escritos los apóstoles que la iglesia primitiva llevó a cabo. Ellos entendían que las esposas debían ser amadas como Cristo amó la iglesia. Hay muchos textos, por ejemplo está Efesios capítulo 5, versículo 24 y 25, también está Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 19 y 1 de Pedro 3:7, dice que hace un llamado precisamente que las mujeres tendrían que ser tratadas como vaso frágil. No, las mujeres tenían que ser amadas como Cristo amado a la iglesia, y esto lo habían entendido los primeros creyentes y bueno, lo llevaban a práctica y lo llevaban a cabo. Siguiendo las escrituras apostólicas, la mujer cristiana tenía y debía tener un trato muy diferente a las mujeres griegas y romanas. Esto hizo que muchas de estas mujeres se convirtieran al cristianismo. Las mujeres griegas y romanas volteaban a ver la vida de los primeros cristianos y miraban el trato que se le daba a la mujer. Y bueno, esto hizo que estas mujeres adoptaran el cristianismo porque miraban una dignidad de la mujer, miraban que la mujer era tratada muy diferente y que era tratada como un ser humano realmente, y que podía ser amada. Y bueno, en este caso muchas mujeres griegas y romanas se añadían a la iglesia primitiva, ¿no? En el caso del matrimonio, bueno, cuando una mujer se convertía y su esposo no, y esto es un
caso que pasa muy seguido hoy en día también, o viceversa, ¿no? Se convierte el esposo y la mujer, no, bueno, eh, era animada a permanecer firme al Señor, con sus oraciones y testimonio de acto, ganarlo para Cristo. Esto era la recomendación de los ancianos o de los hermanos cristianos del primer siglo, que cuando alguien se convertía al cristianismo, pero la pareja no, bueno, les animaban a orar muy fuerte por su pareja y con el acto, con el testimonio, bueno, ganarlo para Cristo. Y esto ha sido testimonio muchas veces, que muchos matrimonios han llegado al Señor. Así es que es algo que, bueno, bíblicamente, históricamente, tendría que llevarse a cabo. Y hoy en día, pues bueno, hay muchos divorcios cristianos, por muchas razones, pero bueno, esto era en cuanto el convertimiento de alguna persona casada. Tratándose de los solteros o de las solteras, se les exhortaba a no casarse con paganos o inconversos. Se les exhortaba a que no se unieran, casarse. Bueno, la palabra casarse o matrimonio en esa época no existía como tal, en época primitiva, pero bueno, la unión que tendría que haber entre parejas tendría que ser dentro del cristianismo, y bueno, se les exhortaba a que no fuese diferente, o sea, que no se casasen con algún pagano o con algún inconverso. Y bueno, hubo casos de expulsión de las iglesias por faltar a esta exhortación. Hay registros de hombres o mujeres que se unieron con personas que no eran cristianas, que eran paganas o que no eran del mismo sentir, y bueno, esto lo tomaban los ancianos como faltar respeto al Señor y a la iglesia, y los expulsaban de las congregaciones. Tertuliano era muy radical en este aspecto. Tertuliano, en muchos de sus escritos, Tertuliano, un padre apostólico, precisamente hablaba sobre esto, y bueno, él repudiaba y él decía que bueno, las mujeres tendrían que terminaban pues con un final muy triste, haciendo comida para los paganos, participando del culto pagano, y bueno, decía que esto le desagradaba a él y al Señor, y Tertuliano lo dijo a la iglesia, y le desagradaba. Era muy radical en cuanto a este punto, ¿no? Y bueno, creo que habla sobre esto hoy en día, que una mujer cristiana se case con un hombre que no ama al Señor o viceversa, que se ha tomado muy a ligera cuando la iglesia primitiva era motivo de expulsión, ¿no? Bueno, en el caso de la unión de parejas que amaban al Señor, o sea, que amaban al Señor, que tenían el mismo sentir cristiano, bueno, la iglesia en general celebraba con ellos, o sea, la iglesia hacía un servicio muy especial y celebraba con ellos y oraba por sus vidas. La iglesia se unía principalmente para orar por la pareja que se unía en ese momento. Como tal, como decía, no existía la palabra matrimonio en esa época. Bueno, celebraban la unión y oraban por ellos, oraban por las parejas. La iglesia le pedía al Señor que bendijera sus vidas, unidas para el servicio al Señor. Esto era una unión cristiana en el cristianismo primitivo. Y bueno, los padres de familia, en cuanto a la vida cristiana, la vida cotidiana, ellos qué papel llevaban. Bueno, su reglamento principalmente estaba basado en el amor al Señor. El reglamento cristiano que había en su hogar estaba basado en el amor al Señor, y de ahí, bueno, estaba la educación de sus hijos. Educaba a sus hijos en las escrituras. El padre se sentaba con su hijo a leer las escrituras, y bueno, había un tiempo de retroalimentación. El padre le decía que había comprendido el niño, y bueno, estudiaban las escrituras por mucho tiempo. Un caso muy particular fue el de Leónidas, padre de Orígenes, el gran pensador cristiano del segundo siglo. Bueno, fue gracias a Leónidas, su padre, que lo instruyó desde muy pequeño, y bueno, Orígenes está hablando sobre él más adelante, y fue una mente brillante el cristianismo del segundo siglo. Bueno, y la labor de las madres, ¿cuál era la labor de las madres? Era muy interesante, era una labor muy importante y muy bondadosa. Entre ellas, bueno, era que tejiera ropa de toda la familia. Esto era una costumbre cristiana del primer siglo, que bueno, ellos tejían la ropa de toda la familia. Otra de las cosas que ella hacía era que albergaba a los peregrinos, a todos los hermanos que llegaban desde lejos. Esto, que hermanos que llegan desde lejos, es una práctica que, bueno, se ve más en el sur de nuestro país, México, y es una práctica que, bueno, se ha perdido en muchos lugares y en muchos países, y era una práctica cristiana del cristianismo primitivo. Las mujeres albergaban, bueno, era la labor de preparar el lugar donde se quedaba el hermano que llegara muy lejos, o algún peregrino que iba a otra ciudad. Bueno, se les daba alojamiento. Debemos recordar que en aquella época la maldad no era tanta como hoy en día, se ha desarrollado de muchas maneras. Y bueno, se les daba alojamiento a muchas personas, y esto se encargaban las madres de familia. Otra de las cosas que enseñaban a sus hijos a los 5 años, los mandamientos. O sea, a los 5 años ya los niños tendrían que saber los mandamientos, y bueno, esta era una labor que la madre desarrollaba.
Y bueno, otras de las prácticas cristianas o de la vida o las costumbres cristianas del primer y segundo siglo era que adoptaban a los huérfanos. Esto era en el amor a los pequeños, desamparados, además que entendían que era un mandamiento del Señor. Si quieren entender el contexto cultural, por qué los griegos y los romanos adoptaban a los niños, bueno, pueden ver el capítulo que les dije anteriormente. Bueno, los cristianos adoptaban a los niños, a los niños huérfanos, a los que no tenían hogar. Bueno, ellos por amor al Señor y por amor a los pequeños, a las pequeñas, a las mujeres pequeñas, a las niñas, bueno, los adoptaban. Y esto es una práctica, bueno, que hoy en día pues no se lleva a cabo. No, hay muchos hermanos cristianos que no pueden tener hijos y bueno, históricamente, perdón, y bueno, bíblicamente nos da una luz, porque acabo de citar a Santiago hace un rato y bueno, él decía acerca de no desamparar a los huérfanos y esto quizás nos pueda dar luz precisamente a este acto, ¿no? de adoptamiento. No lo dice abiertamente, pero bíblicamente nos da un poco de luz, pero históricamente sí hay mucha luz. Principalmente el primer y segundo siglo del cristianismo, bueno, ellos adoptaban a los niños y es una práctica que yo creo que muchos cristianos tendrían que tomar. Si no pueden tener hijos o quieren tener algún niño o por diversas causas, bueno, era una práctica cristiana que se hacía en los primeros siglos. La vestidura, bueno, su vestidura era modesta para distinguirse de la autenticidad de los griegos y romanos. Era muy sencilla, era muy modesta. Y bueno, esto era para evitar precisamente todo aquel lujo, toda aquella autenticidad que había entre los griegos y los romanos, ¿no? Y esto para que se hiciesen diferentes del paganismo, ¿no? Y esto es, bueno, se ha predicado muchísimo, no voy a entrar en ese tema porque no tengo tiempo, pero bueno, creo que es algo que se hacía en cuanto a la iglesia primera, ¿no? En cuanto a la vestidura, y bueno, es algo que el cristiano y su vestidura debe de cuidar. Bueno, como les dije, es un tema muy amplio y que no tengo el tiempo para poder seguir hablando. Y bueno, el trato de los esclavos era de hermanos por igual. Los esclavos que se convertían eran tratados por igual al resto de la iglesia. De hecho, Pablo habla en Gálatas capítulo 3, versículo 28, que en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer, no hay siervo ni sierva, no hay esclavo ni libre. El apóstol Pablo hablaba en el aspecto espiritual, no en el aspecto social, sino en el aspecto espiritual, con la mirada del Señor, que todos tendrían que ser tratados igual. Y bueno, la iglesia primitiva adoptó este pensamiento de Pablo y la doctrina de Pablo y lo llevaban a cabo. Los esclavos que se convertían al cristianismo, que eran muchísimos por cierto, bueno, eran tratados como hermanos y como familia y eran parte de la iglesia y tenían los mismos privilegios que los demás hermanos, ¿no? Y bueno, el apóstol Pablo dijo que no había tener que diferencia en nada de este tipo. Y bueno, esto era en cuanto a las prácticas cristianas, que creo que si hablamos ya hasta este punto, creo que la iglesia ha quedado mucho a deber al Señor, le ha quedado a deber mucho a su legado y herencia y hemos quedado lejos de la práctica cristiana, del cristianismo primitivo, ¿no? Y bueno, vuelvo a repetir, muchos dicen que viven conforme a la iglesia cristiana primitiva. Bueno, es muy dudoso hablando ya abiertamente sobre ello. Y bueno, para finalizar quiero hablar sobre precisamente los errores de la iglesia primitiva. Uno puede pensar que la iglesia primitiva no tuvo errores. O sea, que la iglesia primitiva no tuvo faltas o que fue una iglesia que creció de una manera descomunal en cuanto a fe y una vida en santidad, ¿no? Bíblicamente hubo muchos errores en la iglesia primera. A veces los enseñamos porque no conocemos el contexto histórico o ni siquiera hemos interpretado bien la Biblia, hablando precisamente en su historia, ¿no? Pero hubo muchísimos errores. Si bien la iglesia cristiana desde sus inicios tuvo problemas de carácter moral y espiritual. Basta echar un ojo a la primera carta a los Corintios. La carta de los Corintios habla sobre muchos problemas morales que hubo dentro de la iglesia. Y bueno, no solamente morales, sino también espirituales. Y a las cartas también del apóstol Juan a las iglesias que están en Asia. Si ustedes leen capítulo 2 y versículo 3 del libro de Apocalipsis, ustedes se van a dar cuenta de los errores tremendamente de las iglesias que hay en Asia. Por ejemplo, una iglesia ha perdido su primer amor muy pronto. Otra aún conserva una falsa doctrina. Otra iglesia todavía cuenta con miembros que participan del paganismo. Otra aparenta estar viva, pero el Espíritu Santo se ha ido de dicha iglesia. Otra iglesia está tibia, que no ha decidido afianzar su fe en el Señor. O sea, esto eran las faltas y los errores que hubo dentro de la iglesia primitiva y la Biblia lo registra,
O sea que la iglesia primitiva tuvo errores, sí, por supuesto, y tuvo muchísimas cosas buenísimas, ¿no? Como hoy en día la iglesia tiene cosas muy buenas y tiene muchos errores que, bueno, no se pueden seguir repitiendo. Esto es un motivo por el cual doy el estudio, que hay errores que cometió la iglesia que la iglesia no debe seguir cometiendo. Este es uno de los motivos principales por el cual la iglesia tiene que entender esto. La iglesia en sí, es cierto que nace en un momento clave de la humanidad. Su vida reflejó por mucho el amor a Cristo a pesar de todas las dificultades. Y esto es muy cierto. La iglesia nace en un momento muy difícil, un momento muy clave, y es por eso que el Señor viene en esa época. Pero bueno, sobre todas estas cosas, Él reflejó la iglesia por mucho el amor al Señor, que bueno, hoy en día está muy lejos de muchas iglesias. Esto es básicamente la vida de los primeros cristianos, la práctica culta, costumbres y organización de cada uno de ellos. Espero que haya sido de mucha bendición, espero que haya sido de mucha edificación para sus vidas y bueno, errores que tenemos que ir eliminando y bueno, prácticas que tenemos que reprobar en pleno siglo XXI como cristianos. Damos por terminado este estudio y nos vemos en la próxima transmisión y que el Señor los bendiga.